Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews Hoy. Kamala Harris cuenta con más de la mitad de los apoyos demócratas para una nominación y ya centra su campaña en el derecho al aborto y en temas sociales según la prensa estadounidense. Veremos qué significa para Europa la candidatura de Kamala Harris. En Ucrania tratan con urgencia de reparar las infraestructuras energéticas antes de que llegue el invierno. La mitad están dañadas por los bombardeos rusos. Mientras el sur de Europa sigue combatiendo la ola de calor, así como los incendios que arrasan zonas como Portugal o Macedonia del Norte. Aquí en España la última hora es que la Fiscalía ha recurrido la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el juez que investiga el caso contra su esposa. Además, empiezan a llegar los primeros deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero hay más noticias. Vamos con la actualidad del día. Las principales facciones políticas de Palestina, Hamas y Fatah, han firmado un acuerdo en Pekín en el que prometen poner fin a la división y fortalecer la unidad palestina. Ucrania ataca la Crimea ocupada y el ferry del estrecho de Kerch. Rusia asegura haber derribado 21 drones ucranianos sobre Crimea y el Mar Negro. Miles de personas asistieron el lunes al funeral de la exdiputada ucraniana Irina Farion en la ciudad de Leópolis, donde fue asesinada a tiros por un desconocido. Hungría quiere incrementar la disponibilidad de órganos y la accesibilidad de los sistemas de trasplante. Aunque esperada, la renuncia de Biden como candidato ha precipitado los movimientos en el Partido Demócrata. Menos de 24 horas después de que el presidente estadounidense Joe Biden abandonara la carrera presidencial, Kamala Harris cuenta con más de 500.000 de apoyos de delegados de los 1.986 que necesita para conseguir la nominación. Europa sabe que el resultado de las elecciones presidenciales de noviembre podría marcar una vía diferente para la relación transatlántica. Creo que los aliados en Europa y en el Indo-Pacífico pueden esperar mucha continuidad. Muchos de los funcionarios de política exterior del presidente Biden seguirán en la presidencia de Kamala Harris si gana. Por supuesto, ella está más en casa en términos de política interior. El presidente Biden era único porque realmente era un político excepcional transatlántico y puede ser uno de los últimos de su clase. No hay muchos transatlánticos en la generación que viene en el sistema político estadounidense. El representante de Exteriores de la UE, Josep Borrell, pide no esperar a lo que pueda ocurrir en noviembre en Estados Unidos con respecto a la guerra de Rusia en Ucrania. Borrell llama a Europa a responsabilizarse. Nosotros tenemos que seguir ayudando a Ucrania. Los ciudadanos americanos están llamados a votar, pero tenemos que asumir nuestras responsabilidades aquí y ahora. No podemos esperar a ver qué pasa en noviembre. De aquí a noviembre el sistema eléctrico ucraniano estará completamente destruido si no se suministra una mayor capacidad de defensa aérea. En junio pasado, y en ausencia de Biden, fue Kamala Harris la que asistió a la conferencia de paz sobre Ucrania en Suiza. La gestión de cómo acaba la guerra previsiblemente recaerá en Europa. El presidente Trump ve claramente a Ucrania como un asunto del que deben ocuparse los europeos. Básicamente declaró en el debate presidencial hace unas semanas que hay un océano entre Estados Unidos y Europa y que Ucrania debería ser responsabilidad de los líderes europeos. Y creo que la mayoría de los funcionarios europeos ven eso como un avance. La defensa de Ucrania y también su reconstrucción estará en manos de los funcionarios europeos. En la guerra de Israel sobre Gaza, Kamala Harris es una aliada firme de Benjamin Netanyahu, al que el Senado estadounidense asignó en febrero 14.000 millones de dólares más en ayuda militar. Las principales facciones políticas en el conflicto de Palestina, Hamas y Fatah, han firmado un acuerdo en Pekín en el que prometen poner fin a la división y fortalecer la unidad palestina. Las conversaciones de reconciliación entre 14 grupos palestinos diferentes comenzaron en Pekín el domingo y fueron mediadas por China. En una conferencia de prensa el martes, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China expuso los detalles del acuerdo. De conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, la declaración acuerda establecer un Estado palestino independiente con Jerusalén como capital y defender la integridad del territorio palestino.
incluidos Cisjordania, Jerusalén y Gaza. Establece que se formará un gobierno provisional de reconciliación nacional y que la reconstrucción de Gaza se llevará a cabo sobre la base del consenso de todas las fracciones palestinas y de la actual ley básica de Palestina. Las elecciones generales deben celebrarse lo antes posible. Hamás ganó las elecciones parlamentarias en Gaza en 2006 y luego invadió el territorio mediante una toma violenta del poder al año siguiente. La autoridad palestina, dominada por Fatah, administra actualmente partes de la Cisjordania ocupada. Ucrania ataca la Crimea ocupada y el ferry del estrecho de Kerch. Rusia asegura que sus fuerzas han derribado 21 drones ucranianos sobre Crimea y el Mar Negro. Los vecinos dijeron haber escuchado explosiones en la parte norte del territorio. El gobernador de la región asegura que los drones atacaron un ferry en el puerto de Kafkaz, en el estrecho de Kerch. La travesía en ferry es una conexión clave entre la península ocupada y Rusia continental. El ataque con aviones no tripulados rusos contra la ciudad de Marjanets, en el óblast de Dnipro, este martes, hirió a 2 niños de 14 y 13 años, según información del gobernador de la región. El asalto se produce tras 2 días de bombardeos en la provincia de Donetsk, durante los cuales hubo varios heridos y varias casas sufrieron daños. Un intercambio de ataques que se produce cuando el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, se ha embarcado este martes en su primer viaje a China desde la invasión de Rusia en 2022. Kuleba se reunirá con su homólogo chino Wang Yi para tratar sobre el fin de la guerra y el papel de China en fraguar las bases para unas conversaciones de paz. Ambos se reunieron por última vez en la Conferencia de Seguridad de Múnich a principios de año. Varios miles de dolientes asistieron el lunes al funeral de Irina Farion en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. La exdiputada de 60 años era conocida por su campaña para promover el uso de la lengua ucraniana. Un agresor desconocido la mató a tiros en la calle el viernes y ella murió después a causa de sus heridas en un hospital. Querida nuestra, eres nuestro gen ucraniano, eres el tesoro de la nación. Eres nuestra grandeza de la individualidad en cada corazón en este mar de gente. Y lo ves todo, lo sientes todo, todos te queremos. Farion fue miembro del Parlamento ucraniano entre 2012 y 2014. Criticó polémicamente a los miembros de habla rusa del regimiento Azov de Ucrania que defendieron la ciudad portuaria de Mariupol en los primeros días de la invasión rusa. Para mí es una patriota, una nacionalista y nuestra luchadora por la lengua ucraniana. La primera luchadora. Actualmente se busca a su agresor, quien huyó del lugar. Los funcionarios ucranianos dijeron que se está llevando a cabo una investigación y que el ataque se está tratando como un asesinato. El de 2024 es el tercer verano en el que huérfanos ucranianos son invitados a participar en campamentos de verano en Letonia. A pesar del calor de 40 grados, ellos están felices jugando dentro y en los alrededores de las aguas del río Daugava. Por desgracia, la guerra afecta a todas las familias y los niños no son una excepción. Muchos han perdido a sus padres, otros están desaparecidos o en cautividad. Muchos de estos niños que vienen a Letonia aprecian sobre todo que la electricidad no se corte y las noches sin sirenas ruidosas. Se está muy bien en Letonia, puedes relajarte y puedes descansar de la ansiedad y de todo tipo de explosiones. Me encanta el clima, hacía mucho calor en Ucrania y aquí todo el mundo es hospitalario. Todo es maravilloso. Todos los niños y jóvenes del campamento son hijos de soldados. La mayoría de ellos han perdido a sus padres en los últimos 2 años y medio de guerra. Estos niños están un poco más tranquilos porque han tenido esta gran experiencia emocional. Intentamos darles alegría. No hace falta ser psicólogo para ver cómo esos niños se sueltan aquí, porque el niño vive el momento. Es fantástico cuando les ves olvidar, aunque sea por un momento, la tragedia que está ocurriendo en Ucrania. En julio y agosto en Letonia habrá unos 20 campamentos que acogerán a más de 400 niños ucranianos en lo que será un verano inolvidable para muchos. Eslovaquia recibió este lunes los 2 primeros de los 14 nuevos cazas F-16 que espera procedentes de Estados Unidos.
El presidente Peter Pellegrini presenció la llegada de los aviones de combate a la base aérea de Kujiña. El resto de los F-16 llegarán gradualmente en 2 años. El año pasado, el gobierno eslovaco aprobó un plan convirtiéndose en el segundo país de la OTAN en atender las peticiones del gobierno ucraniano de aviones militares para contribuir a su defensa contra la invasión rusa. Arde Europa. Al menos 14 personas, entre ellas 11 bomberos, resultaron heridas tras declararse el domingo un incendio forestal en Cascais, cerca de Lisboa. Los heridos fueron trasladados a un hospital para ser examinados tras haber inhalado humo. Al parecer, el incendio se declaró poco después del mediodía y causó daños en un centro ecuestre, donde los bomberos procedieron a la evacuación de 30 caballos. Entre tanto, en Macedonia del Norte siguen activos 7 incendios forestales. La situación es más complicada entre las ciudades de Stip y Negotino, donde el fuego se extiende a lo largo de un frente de 30 kilómetros en el monte Serta, en el centro-este del país. Las autoridades locales afirman que hasta el momento 22 incendios han sido localizados o extinguidos. En Bulgaria, por 7º día consecutivo, continúan los esfuerzos para sofocar los incendios forestales alrededor del municipio de Bolyárovo, cerca de la frontera con Turquía. De momento no hay peligro para las localidades cercanas. Además, los focos de fuego entre los pueblos de Boden y Krainovo siguen activos. Mientras han llegado a la provincia los primeros 7 contenedores para facilitar el alojamiento temporal de los más necesitados. El fuego ha afectado a unas 73.000 hectáreas de terreno. La filial serbia de Stellantis lanza la fabricación de los coches eléctricos Fiat Grande Panda. El presidente serbio Aleksandar Vučić y el director general del grupo automotriz, Carlos Tavares, ejercieron de maestros de ceremonias en el acto realizado en Kragujevac, localidad en la que se encuentra la planta de producción. Así, 2 años después de que los representantes del gobierno de Serbia y los de Fiat Chrysler Automóviles firmaran un acuerdo sobre una inversión conjunta de 190 millones de euros en la fábrica de la localidad balcánica, ha comenzado a fabricarse el Fiat Grande Panda. Este modelo desembarcará primero en Europa, Oriente Medio y África y estará disponible en las versiones híbrida y eléctrica. En la fábrica de automóviles de Stellantis en Kragujevac ha comenzado la producción del vehículo eléctrico Fiat Grande Panda. Según ha anunciado la compañía, además del modelo eléctrico, también se producirá en Serbia un modelo híbrido de este vehículo. Los responsables de Stellantis anunciaron que en el futuro el grupo tendrá que utilizar su conocimiento e innovación para hacer frente a la competencia de China en la producción de coches eléctricos. Los costes de producción en China son un 30% menores que en Occidente. El presidente Vučić dijo que Serbia es el único país de los Balcanes occidentales que cuenta con una fábrica de coches eléctricos, pero que en el futuro se debe trabajar en la instalación de un mayor número de cargadores eléctricos. Europa sufre una escasez de órganos y las listas de espera para trasplantes no paran de crecer. Estos, además de mejorar la calidad de vida de sus receptores, suponen un ahorro para los sistemas de salud públicos. Por ejemplo, a España un trasplantado de riñón le cuesta 30.000 euros menos al año que a un paciente que debe hacer diálisis. Ahora la presidencia húngara del Consejo de la Unión Europea está dispuesta a impulsar una nueva propuesta. Una de las ideas podría ser incrementar los intercambios entre Estados miembros. Una forma de hacerlo sería cruzar fronteras e intentar comunicarse y organizar relaciones con otros países que permitan el intercambio de órganos. Una vía rápida para el trasplante y la obtención de órganos. Lo siguiente puede ser también el transporte de órganos. Sabe que hay muchos obstáculos financieros que pueden bloquear el transporte rápido, lo que puede reducir la calidad del trasplante de órganos. La Unión Europea contó entre 2009 y 2015 con un plan para la donación y el trasplante de órganos que incrementó en un 21% las donaciones a nivel europeo. Pero aún así el porcentaje de donantes difiere mucho entre los países de la Unión Europea. Va desde una tasa anual por millón de habitantes de 47 en España o 31,5% en Portugal, hasta un 2,1 en Bulgaria y un 3,3 en Chipre. Una de las opciones para incrementar el número de donantes es usar los conocidos como marginales, es decir, aquellos de más edad o con órganos que están en peor estado.
Podría ser una solución temporal para cortar las listas de espera y suplir la falta de órganos. El donante clásico que existía antes, el donante joven que ha tenido algún accidente de tráfico o algo así, casi ha desaparecido por la calidad de vida, por la seguridad en las carreteras y la seguridad en los vehículos, de manera que ahora es una excepción. Además, otra de las propuestas húngaras pasa por que países como Alemania cambien la legislación para que todos sus ciudadanos sean donantes a no ser que indiquen lo contrario, como ya ocurre en países como España o Portugal. De hecho, países como Grecia o Países Bajos han modificado sus leyes recientemente. Al menos 146 personas han muerto en deslizamientos de tierra en el sur de Etiopía tras las fuertes lluvias. Según el administrador del distrito más afectado, entre los muertos hay niños pequeños y mujeres embarazadas. La mayoría de las víctimas quedaron sepultadas por una luz de tierra este lunes y las operaciones de búsqueda continúan en la zona. Al menos 5 personas han sido sacadas vivas del barro. Los deslizamientos de tierra son comunes durante la temporada de lluvias en Etiopía, que comenzó en julio y se espera que dure hasta mediados de septiembre. Un flujo constante de atletas y personal de apoyo ha comenzado a fluir por las terminales de llegadas de los aeropuertos de París a medida que la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos se acerca cada vez más. María Luisa Doig Calderón, esgrimista peruana, ha viajado a París para participar en su tercera Olimpiada, esta vez como abanderada de su país. Es un sueño hecho realidad, por supuesto. Nos entrenamos mucho para esto. He estado haciendo mi deporte durante 28 años, así que sí. Estos van a ser mis terceros Juegos Olímpicos y estoy muy emocionada por empezar. Kirsty Gilmour, una atleta británica experimentada, tiene algunos trucos bajo la manga para aliviar el estrés mientras espera en la Villa Olímpica su primer partido de bádminton. Traje mi almohada y una pequeña vela de casa, solo para tratar de sentirme un poco más en casa y no en una separada y muy estricta Villa Olímpica. Así que intento estar un poco más cómoda. Bailarines y músicos de los Balcanes y de otras partes del mundo se han dado cita en Sarajevo con motivo del Festival Folclórico de la capital bosnia. Cientos de artistas ataviados con coloridos trajes tradicionales protagonizan numerosos actos por toda la ciudad antes de completar una procesión conjunta y realizar una actuación final en el casco antiguo de la localidad balcánica. Así, miles de turistas pueden disfrutar del variado y notable programa de eventos al aire libre dispuesto por las autoridades locales. Hasta aquí el informativo de este martes. Muchas gracias por sus suscripciones y sus pulgares hacia arriba. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán el espectáculo que ofrecen los zancudos de Anguiano, en la región española de La Rioja. Gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.